Vámonos entonces a la carta a los Gálatas. Capítulo 1 es nuestro estudio del día de hoy, desde el versículo 17 en adelante, y luego entramos al capítulo número 2. Recuerde, Galacia, la iglesia en Gálata, era un grupo de iglesias llamado sector Gálatas, que integraba varias ciudades. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi, por favor, con la lectura de la palabra. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. El título es El ministerio de Pablo. Y a su letra dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Padre, gracias por esta palabra. Muchos están esperando la primera enseñanza. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos, y declaramos este día en bendición, sanidad divina para todos. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Cielito, ¿estás ahí todavía? Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los televidentes que están pendientes de las enseñanzas de hoy. También los radio escucha. Dios bendiga a cada uno de los directores de las emisoras que tienen esa gentileza de retransmitir estos matutinos. Que Dios les bendiga. El Señor se los va a recompensar con salud. En el nombre del Señor, amén. No solamente salud espiritual o material, sino completa, en el nombre del Señor. Bueno, aquí estamos finalizando ya el capítulo 1 de de los Gálatas, y aquí está presentando Pablo su ministerio, o sea, está aclarando la situación, cómo llegó él, qué pasó con él. Y aquí, haciendo un pequeño recuento de lo que estudiamos el día de ayer, él está diciendo que él era una persona tan conservadora en su judaísmo. Dice que era celoso en extremo, pero una de las cosas que me llama la atención es que él dice, y para eso yo voy a tomar algún versículo de los que estudiamos ayer, y el verso 16 dice... El verso 15 dice así: pero cuando agradó a Dios, oiga, siendo tan malo, lo que él quiso decir, siendo tan malo, tan perverso, yo perseguí la iglesia, era celoso de la religión. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Por su gracia tuvo misericordia y se reveló a mí. Cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos.
Tenemos que ser agradecidos porque el Señor en su misericordia, nosotros siendo malos, perversos, mentirosos, farsantes, de todo, el Señor ya nos tenía escogido desde el vientre y todo el mundo está escogido para salvación. No es solamente Pablo, el hermano Henry, no, todos estamos escogidos para salvación. Lo que pasa es que se desvían. Dios cuando nos creó, la Biblia dice que Dios nos creó para alabanza de su gloria. Amén, amén. El Señor cuando nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre, no nos formó para que nosotros fuésemos impíos, para que nosotros fuésemos rebeldes al llamado de Él. Nos formó para que nosotros glorificáramos a Dios aquí y en todo lugar. Entonces no es que hay algunas personas, bueno, puede ser que yo no fui formado por Dios en el vientre de mi madre, ¿quién sabe quién me formaría a mí? Dios te formó en el vientre de tu mamá. ¿Pero para qué? Para que tú le sirvas. Así como el apóstol Pablo, él entendió. Yo lo entiendo, el hermano Henry estoy seguro que lo entiende. Y todos nosotros entendemos. Nosotros estamos formados para servir al Señor y fuimos escogidos desde el vientre de nuestra mamá. Lo que pasa es que vinimos a entender esto cuando abrimos los ojos y conocimos a Jesucristo. Cuando conocimos al Señor, nos dimos cuenta de verdad, el Señor me tenía esto tan hermoso que ahora tengo. Amén. Y lo estaba desperdiciando, no lo entendía. El apóstol Pablo, él está ahí demostrando que está agradecido con la gracia de Dios. Dice, se reveló su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Sencillamente, ¿qué hizo él? Ahora vamos al verso 17, que es el que me corresponde. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No subí a Jerusalén. Cuando el Señor me abrió la vista y vi las cosas hermosas que Él tenía para mí, yo no corrí hacia Jerusalén, no. No fui a consultar con carne ni sangre. Hermano, Él hizo una cosa muy buena, muy buena. Y fue que se fue al desierto de Arabia para ser procesado. Él estaba acostumbrado ahí que lo tenía todo a la mano. Amén. Tenía dinero, tenía fama, el hombre era un cráneo, el hombre era inteligentísimo, era un tipo de abogado. Mente brillante como la del hermano Henry. Hermanos queridos, y acostumbrado a tener todo a la mano. Quería agua, ahí estaba el agua. Quería falafel, ahí estaba el falafel. Quería pescado, ahí estaba el pescado. Todo, gente que le servía. Y ahora, cuando el Señor se le revela, lo hace entender, entonces Él, en vez de buscar a aquella gente que le sirvieran, que le siguieran sirviendo, Él se fue al desierto de Arabia. ¿Quién le iba a servir por allá? Por allá lo que hay son escorpiones. Sí, Señor. Unas culebras que saltan, hermano, en el desierto. Hay unas culebras que están escondidas así en la arena. Y de repente, ¡rum!, saltan. Se fue al desierto de Arabia. ¿Se recuerdan ustedes que, y cada uno de los televidentes y radio escucha, que Moisés fue pasado también por el desierto? ¿Quién más pasó por el desierto? Por el desierto estuvo Elías. Se formó en el desierto. Moisés se formó en el desierto. ¿Quién más nos recordamos que pasó por el desierto? Jesucristo estuvo en el desierto pasando ahí
lo que se siente en el desierto. El hermano Puerta siempre cuenta cuando él fue con un grupo de valientes a ayunar en el desierto de Judea. En la temperatura más de 40 grados. Jesús pasó por el desierto. ¿Quién fue el otro que estuvo en el desierto? Juan el Bautista. Dios los llevó a esos lugares para procesarlos. Un hombre como Pablo, acostumbrado a todo, a tenerlo todo a la mano, ahora lo manda, lo dirige hacia el desierto. Hay veces que nosotros los hombres necesitamos que el Señor nos pase por el desierto. Acostumbrados a muchas cosas. Hay veces que usted como pastor está en una iglesia bien hermosa, bien grande, tiene mucha ofrenda y no le falta nada, y de repente lo mandan para un desierto. Bueno, hermano, usted se va allá para la India a comer indio. Ay, ay, ay. Hermano, pero allá no hay aire acondicionado. No, allá no hay aire acondicionado. Allá va a dormir, quizás vaya a dormir a la intemperie. Oye, hermano, y allá sí hay una casa que me está esperando, allá una casa bonita, sí, que tenga porche para mirar, así como miraba David. ¿Ah? Hay un jacuzzi, ¿cómo llama esa cosa, gente? Donde la gente se sacude así, se baña. Jacuzzi. Hay jacuzzi ahí para uno masajearse en el agua. Hay una piscinita, ¿acaso? Hermanos queridos, siempre estamos buscando acomodos. Si aquí estuve en una misión bien grande, seguro que me toca más grande que esta, por lógica. Sí, pues no puedo ir de para atrás, tengo que ir hacia adelante. Pues Pablo venía de tenerlo todo y el Señor lo dirigió al desierto. ¿Para qué? Para trabajarlo, para procesarlo, para pasarlo por el horno. A Moisés también, siendo rico, Moisés también tenía. Y el Señor lo llevó, Moisés criado entre los grandes, hermano. ¿Qué le faltaba a Moisés? ¿Qué le faltaba a Moisés en la casa de los padres, podamos decir así? De los faraones. ¿Qué le faltaba a él? Nada, buenos estudios, buena ropa, todo lo tenía. Y él prefirió el desierto antes que las comodidades de esa gente ahí en Egipto. No nos acostumbremos a lo fácil. Hay que pasar también por lo difícil, porque es la única manera que Dios nos procesa. Lo importante de esto es que Dios siempre ve necesario que pasemos por el desierto, pero una cosa es pasar por el desierto y otra cosa es quedarse en el desierto. Ellos pasaron por el desierto. Pasaron por el desierto. Desierto de Sin, es verdad. Hermanos queridos, aquí vemos a Pablo entonces, no se fue a la ciudad a echarse brisa. Bueno, ya yo soy evangélico, el Señor se me reveló y ya soy salvo, ya estoy completo. No, él quería más, y todo el que quiere más busca experiencias nuevas con Dios. Todo el que quiera más tiene que profundizarse en el agua. Amén. En este caso, ellos se profundizaron al desierto. Al desierto. ¿Por qué? Porque sucede, él sabía que allá, entre la gente de él, o buscando a las personas que lo conocían, no iba a conseguir nada. Al contrario, lo que iba a conseguir eran demonios que le hubiera dicho, no, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Tú vas a dejar tu responsabilidad, tu cargo, mire, tu grandeza, a ti todo te conoce. ¿Cómo es posible que vas a cambiar eso? Y quizás le hubieran caído encima y hasta matarlo, porque había traicionado la religión de sus padres.
él se fue a solas con el Señor al desierto. Y allá el Señor trató con él, lo procesó, supo lo que es aguantar hambre, supo lo que es dormir a la intemperie, supo lo que es estar sin un familiar al lado. Eso es procesar al hombre para prepararlo, como dice la gente, así como el Toyota, a todo terreno. Que me mandan por allá a un lugar donde es un desierto, que eso no hay nada y hay que fundar de nuevo. Me voy en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estoy preparado para eso. No le tengo miedo al hambre porque ya he aguantado bastante. No le tengo miedo a dormir en el piso porque he dormido bastante en el piso. No le tengo miedo a nada porque yo el miedo lo perdí. Se me acabó ya. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por ahí, entonces el Señor nos prepara para todo lo que venga. Y aquí vemos, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él estuvo allá, no se quedó en el desierto. El Señor nos pasa por el desierto, pero no nos deja en el desierto. El desierto puede ser una enfermedad. Quizá usted, hermano o hermana, está pasando por un desierto, de repente una enfermedad incurable, que los médicos le dicen, no tienes alternativa, esperar la muerte lentamente. Ese es un desierto, pero el Señor te saca de ese desierto. El Señor no te mantiene en ese desierto. Quizás tú, hermana, estás teniendo problemas con tu esposo, que es un impío, que te maltrata con palabras, y tú dices, ¿hasta cuándo? Ese es un desierto que estás pasando, pero el Señor te va a sacar de ahí. El Señor te va a sacar de ahí, porque el Señor te ha permitido pasar por ese desierto para que te formes cada día más, para que estés formada para todo. Igualmente al hombre, ese hombre que tiene problemas quizás con sus hijos, que sus hijos han tomado otro camino, quizás se han ido a la droga, se han ido, algunas muchachas de esas se han ido a la prostitución, se han ido a hacer cosas malas. Pues crea, si el Señor le ha permitido estar en ese desierto, el Señor lo va a sacar de ese desierto. Pero no te va a dejar ahí, no nos va a dejar ahí. Yo he pasado por el desierto de Chile. Pasé por el desierto de Chile, frío. Íbamos, Carmita y yo, para Chile y agarramos un tren desde Bolivia. Nos fuimos en un tren, hermano, y ese tren es de madera. Y la temperatura estaba a 10 grados bajo cero. Eso no tiene calefacción. Esos trenes son de madera, las ventanas son de madera, las sillas son así. Así. Y no era una hora, son hasta 16 horas en esos camastrones, hermano. Y salimos, mi esposa y yo, no teníamos hijos en ese tiempo. Llegamos a un sitio llamado Uyuni. Llegamos a las 2 de la madrugada y había hielo por todos lados. Usted escupía y la saliva se convertía en hielo antes de caer. Antes de caer, hermano. Si iba a orinar, recogía, era espagueti. Porque todo se congelaba. Eso era demasiado frío. Entonces llegamos a las 2 de la madrugada. Más frío todavía. Y entonces yo me voy a un baño. No, hermano, la taza full de hielo. El piso con hielo. Dios mío, Señor. Y entonces me vengo y ahí me apechugo con mi esposa. Y ahí nos pusimos, pero enrolladitos los dos. Y ahí, hermanos queridos, temblando. Yo tenía los pies como 2 piedras.
Como yo no lloraba porque tenía a mi esposa a un lado. Para animarla a ella, yo aguantaba, hermano, pues yo no podía ni caminar porque las piernas me pesaban demasiado. Eran 2 piedras, 2 rocas, pero bien pesadas, hermano. Y entonces yo pregunto, ¿y por aquí no hay alguna residencia así, donde uno pueda? No, aquí no hay nada. Así que dormimos ahí el rato de la noche hasta las 8 de la mañana, por ahí como a las 7:30 de la mañana, aparece un rayito de sol. ¡Ay! Salí corriendo para el sol. No, ese sol no calienta a nadie. Ese es más aguado que un beso de boba, dijo Luis Ramón. Y entonces, oye, hermano, sucede que, no, que iba a aguantar. Menos mal que en eso llegó el otro tren y nos fuimos. Hermanos queridos, esas cosas, si Dios las permite, porque nos hace falta. Amén. Nos hace falta. Otra vez salí de Chile hacia Bolivia y entonces me dice una hermanita, hermanito, ¿por qué no se lleva un pollito? Un pollito horneadito, así bien sabroso. Lléveselo, usted lo puede necesitar. No, le dije, no, yo no necesito eso, tranquilo, quédese tranquila. ¿Eh? Un pollo pero bien arregladito, no te chupe los labios. Entonces, sucede cuando agarré ese tren, hermano. Yo pensaba que la cosa era cortica. Cuando empezamos a andar, hermano, y anda, Dios mío, 12 horas andando y no había nada que comer en el camino, nada. Dios mío, y me empiezo a recordarme del pollito. Y ese animal, ese tren de él que de él, y taqui. Hermano, de verdad, yo veía el pollito que pasaba así. Pero no hubo pollito. 3 días duré. Me comí una galletita por ahí como a las 24 horas. Una galletita. Porque fui a comer una ensalada y cuando vi que la servían así con las uñas, así, no, se me quitaron las ganas. Hermano, pero todo eso es necesario. Todo eso es necesario. Es necesario que el Señor nos pase por ahí para que aprendamos cuánto cuesta servirle al Señor. Cuánto cuesta. Y que no es asunto de que me gusta. No, el asunto es que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Dice el verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oiga esto, después de 3 años. Quiere decir que ese caballero duró más o menos un tiempo allá en el desierto. Duró un tiempito allá aprendiendo, conversando con Dios, presentándole sus planes de trabajo, Dios hablando con él, tratando con él, puliéndolo. Él aprovechó bien el tiempo. En vez de ir a estar allá con los hombres, comiendo, bebiendo, echando chistes, lo que sea, él prefirió estar allá a solas con Jesús. Eso a él le sirvió. Le sirvió tanto, hermano, que él, aunque pasó por donde pasó, mire, tantos atropellos, tantas bromas que le sucedieron, Pablo fue fiel. Fiel hasta el final y se fue para el cielo. Por eso es que vale la pena, hermano, pasar por todas estas cosas, porque así el Señor nos prepara para enfrentarnos a las diferentes dificultades que se nos presentan. Dice que pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, poquitos días. Pocos días con el hombre, muchos días con Dios. Me gustó más con Dios. Pocos días con el hombre, muchos días con Dios. ¿No le llama a usted la atención eso? Sí, Señor. Sí llama la atención. Sí llama la atención. 15 días con Pedro, y Pedro era el Papa Upa. Pero 15 días nada más. Pablo prefirió estar más en la presencia del Señor que en la presencia de los hombres. Ojalá que nosotros aprendamos esto, que es importante estar
en la presencia del Señor más que con los hombres. Y eso nos va a ayudar. Dice el verso 19, con esto termino, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Un hito nada más. No consiguió una chorrera ya, todos los apóstoles detrás de Pedro, no. Está bajando. Uno solo estaba ahí, uno solo. Y la otra cosa que vemos acá, que Pablo entendió lo que él recibió. Entendió que el apostolado se lo había dado Dios, se lo había dado Jesucristo, y que él, eso se lo había dado Dios a él. Por ahí dicen, bueno, que si Pablo hubiera tenido posibilidad, hubiera puesto una escuela de apóstoles para graduar muchos apóstoles. No, ¿acaso que lo consiguió a dónde? Pues ese se lo dio Dios a él, pero Dios no le firmó para decirle, bueno, tienes derecho para darle apostolado a todo el mundo que te encuentre. No, señor. Fue Dios que lo llamó, Jesucristo lo preparó y el Espíritu Santo lo guió. Dios nos llamó a nosotros, tenemos que serle fiel. Aunque pasemos por donde pasemos, creamos que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar para cumplir el trabajo que nos ha encomendado con alegría y con gozo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Y ¡gloria a Dios! Bueno, continuamos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Ya venimos contentos con esa enseñanza. Ya nos enseña por dónde tenemos que seguir esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Escritura dice, a lo que me corresponde, 20 y 21, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Una de las cosas que nosotros podemos observar acá, y el hermano Juan, pues, o Dios a través del hermano Juan ya nos viene identificando, y veo que cuando hablamos de desierto estamos hablando de muerte. La palabra desierto tiene una similitud con la muerte. Ahora, ¿a qué muerte se refiere? Tanto en el sentido literal, pero también en el yo personal. Una de las cosas que nosotros podemos observar, que el mismo Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Bueno, Jesucristo pasó por el desierto, Pablo también está pasando por el desierto. Ahora, ¿para qué el desierto? La Escritura lo enseña, pues que ahora ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahora sí entendemos por qué el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, una cosa que sí vamos a tener que observar acá, en esto del desierto, es que si nosotros reconocemos que fuimos llamados por Dios en todos los sentidos, y quiero hacer un pequeño paréntesis acá, porque cuando estamos hablando llamado de Dios, algunos piensan, no, eso es para ellos que son pastores, para ellos que son evangelistas. Bueno, si su mente llega hasta allí, usted se va a quedar hasta donde está. Pero yo creo lo que Dios le dijo al hermano Juan. Esto es un llamado que Dios nos hizo a todos nosotros, y que toda labor en este campo, como es el evangelio, es de respetarla y es de valorizarla. El apóstol Pablo, con su actitud, él está, oiga bien, él está valorizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta si dice por allí que en una ocasión Jesucristo venía y se encontró con el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y el diablo le dijo, mira, ¿y para dónde vas? Y él le dijo, vengo a buscar lo que es mío. Y él le dijo, bueno, para que te lo lleves tienes que pasar por algunas dificultades, por algunos desiertos. Y él le dijo, bueno, vengo dispuesto porque ellos son míos. Uno de los desiertos que vemos en Jesucristo fue esa corona con esas espinas tan largas que traspasó hasta la masa encefálica, cuero y todo. Y por eso es que él le dijo, bueno, ¿y a quién vienes a buscar? A lo que es mío. Entre eso estaba Ramón, Pedro y Juan. Y hoy Pedro y Ramón y Juan estamos aquí y otros duermen. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no se detuvo. Una de las cosas que podemos ver en otro desierto, en esa pequeña anécdota, si lo pudiésemos decir, o paradoja,
Lo que sí quiero decirles que veamos es cuando Él sufre por causa de nosotros. Dice que el látigo romano tenía partículas de acero. ¿Cuánto nosotros no sabemos esto? Y lo hemos escuchado, pero no dejamos de recordarlo con un propósito para que nosotros podamos valorizar. Y cada golpe, cada latigazo, nosotros observamos en esa película de la Pasión, que fue lo más máximo que se ha visto hasta lo último, vemos cómo Jesucristo iba siendo despedazado. Algunos pudiesen decir, no, pero es que eso está simplemente en una situación porque eso es artístico. No, la Biblia dice en las Escrituras, en Isaías 53, que no tuvo parecer alguno. Y yo no creo que Jesucristo haya sido feo. Yo creo que Jesucristo fue bonito, fue un rubio que tenía, no, sí, de seguro que es, pero estoy hablando en el sentido humano. Y gracias por la acotación, hermano Henry. Pero lo que quiero decir que Jesucristo en ese tiempo, oiga bien, era que era un hombre fornido, porque él fue creado ¿por quién? Por un hombre que tenía que ir a buscar madera al Líbano. Él no se la pasaba limándose las uñas, poniéndose aquí cositas en el péndulo de la oreja. No, él no andaba por allí, bueno, ahora le han dado nombre a esto, metrosexual. No, era un hombre que tenía que fajarse, era quemado por el sol y entonces tenía unas bicis, tenía un cuerpo bastante, de verdad que era fortísimo. Ahora encontramos a un hombre que tenía que resistir. Y eso lo sabemos nosotros. Y lo que quiero es que se observe en esta enseñanza es que la palabra de Dios no miente. Y cuando un hombre está hablando de desierto, es que tenemos que pasar por desierto. A veces muchos decimos, mire, yo sí quisiera tener ese ministerio, pero ese ministerio hay que ver por dónde ha pasado, qué dificultades ha tenido y qué sigue deteniendo, porque Jesucristo no miente. Entonces, esas cosas por donde Jesucristo pasó, cuando nosotros no queremos pasar por el desierto, ¿qué está pasando? Estamos desvalorizando ese sacrificio. Y Dios nos guarde, porque yo sé, porque aquí lo está enseñando la Escritura, que lo que hoy somos, hasta donde hemos mantenido, hoy tenemos esperanza de salvación. Yo sé que soy salvo. Usted sabe que estoy salvo. Los que se han convertido en el cielote saben que son salvos. ¿Pero por qué son salvos? Porque hubo una persona que se sacrificó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado y esperanzarnos a nosotros hoy para decir que tenemos la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y es por eso que nosotros estamos claros. Hoy usted lo sabe. Y usted le puede decir a cualquiera, mire, a usted le llega alguien. Fíjese, a usted le llega alguien, porque aquí está hablando que no miento. Y el creyente no debe mentir. Quizás pasa por algunas dificultades y de seguro que cualquiera pudiese creer que en algún momento de dificultad no pudo cumplir con la palabra, pero no fue que mintió. Yo no voy a creer que mintió, porque un verdadero creyente no miente. Cuando alguien está mintiendo no es un creyente. Ahora nos encontramos, y esto nosotros lo tenemos que establecer, nosotros lo tenemos que tener bien claro. Cuando un creyente, oiga bien, ha reconocido realmente que Dios murió en la cruz del Calvario por él, él no retrocede. Él va a hacer lo máximo, todo lo posible para mantener y darle el valor del sacrificio a Cristo en la cruz del Calvario. Es como el relevo, nosotros somos el relevo. Cuando usted está batallando en su casa, con su familia, con sus hijos, con la esposa o la esposa con el esposo, viceversa, y están luchando de tal manera para que su matrimonio no se deshaga, para que su matrimonio no naufrague, para que su matrimonio no destruya y para que el evangelio no tenga ninguna acotación de palabras negativas, sino que dé más bien testimonio. Usted está batallando y usted pelea la batalla, ora, ayuna, vigila, se mete con el Señor. ¿Pero por qué?
porque usted no quiere en ningún momento que el sacrificio de Cristo sea desvalorizado. Cualquier mal testimonio de nosotros desvaloriza el evangelio de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo digo, esta es mi derecha y esta es mi izquierda, la derecha es la evangélica, pero la iglesia, la izquierda, esa es algunos utilizan esa palabra, no, la católica, es la del mundo. No, cuando nosotros nos convertimos y se derramó esa sangre de Cristo en la cruz del Calvario, yo no fui limpiado en parte, yo fui limpiado por completo, porque esa es una sangre que nos limpia por completo. Y el apóstol Pablo está presentando aquí claramente que lo recibe de Dios, que le da gracias a Dios y que le gusta estar conectado con Dios. Y fíjense que él lo dice bien claro: en esto que os escribo, he aquí delante de quién, delante de Dios, que no miento. ¿Delante de quién está hablando? Delante de Dios. ¿Por qué él es imitador de quién? De Jesucristo. ¿De quiénes somos nosotros imitadores? De Jesucristo. Pero Jesucristo no anda chismeando. Si usted anda chismeando, usted no está imitando a Jesucristo. Jesucristo no está metiendo mentiras. Si usted está mintiendo, entonces usted no es imitador de Jesucristo, porque Jesucristo no miente. Si usted tiene odio en su corazón, no es imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene odio. Aún en la cruz del Calvario, los que le habían golpeado, los que le habían matado, los que le habían causado el daño por causa de nosotros, ¿sabe lo que él le dijo? Perdónale, porque no saben lo que hacen. Entonces él está ¿qué? Dándonos un ejemplo de cómo nosotros tenemos que mantener. Ahora, nuestro testimonio, oiga, nuestro testimonio tiene que dar a conocer a Jesucristo por donde andemos. La Biblia nunca nos ha mentido a nosotros. Quiere decir que Jesucristo nunca nos mintió. Si hoy alguno está diciendo, oye, yo estoy en este evangelio y estoy pasando por dificultades, no ha tenido un verdadero encuentro y necesita, como dijo Dios a través del hermano Juan, un verdadero sumergimiento, porque Jesucristo nunca nos dijo a nosotros que todo iba a salir de color de rosa. Él dijo él dijo estas palabras, que nosotros en el mundo tendríamos que aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Si usted está en una aflicción de ahorita y está pasando por una dificultad, pero usted de verdad cree en Dios, usted no le va a parar, nadie le va a detener para que usted siga adelante presentando a Jesucristo, nada ni nadie. ¿Por qué? Porque usted le creyó a Dios. Usted sabe que usted está muerto para el mundo y vivo ¿para quién? Para Jesucristo. Así es que no podemos mentir, porque la escritura está acá bien clara. Y el versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él encontró nada más al hermano de Jesucristo como apóstol. No estaban allí amontonados perdiendo el tiempo. Creo que estaban ¿qué? Estaban trabajando en el evangelio. Yo estoy concluyendo, porque este versículo me llama mucho la atención, que cuando él pasa, oiga bien, cuando él pasa de Siria y de Cilicia, quiere decir, a esas regiones, quiere decir que él no andaba por allí perdiendo el tiempo. Él andaba por allí que predicando el evangelio, extendiendo el evangelio, y cuando alguien pasaba por allí veía semillas, porque había fruto. Mira quién pasó por aquí pasó el apóstol Pablo. Nosotros somos creyentes de él. Qué importante que cuando usted pase por Caracas, cuando pase por Carora, cuando pase por Carúpano, cuando pase por Venezuela, cuando pase por todos los países, haya alguien que pueda decir: ese es mi papá espiritual, ese me ganó a mí. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos 8:28 dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo defiende su ministerio, habla de su experiencia personal y motivado ¿a qué? A un grupo de personas que respetan la autoridad como apóstol de Pablo, creyéndole inferior a Pedro y a todos los demás apóstoles. Gente que se basaban en criticar la vida activa de Pablo. Todo creyente, todo ministro de Dios va a vivir estas cosas. Cristo lo dijo.
Gozaos y alegraos cuando la gente hable cosas contra vosotros mal. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande allá en los cielos, porque así hicieron con los grandes hombres de Dios. Todos los hombres grandes de Dios que los usó Dios siempre tenían enemigos. Elías tenía una Jezabel que lo perseguía. Eliseo tenía los sirios que lo perseguían. Cristo tenía los fariseos, los publicanos. Cada uno de nosotros, Pablo tenía a Alejandro el calderero. De tal manera que motivado a esas persecuciones, también sean verbales y físicas, Pablo comienza a defender su vida ministerial. Y motivado a eso, a esa gente que murmura y critica, se conocen facetas en la vida personal de Pablo: qué hacía, qué hizo cuando se entregó, a qué lugar ocurrió, para dónde fue. Y damos gracias a Dios que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Usted no se desespere porque haya alguien que hable mal suyo. Siempre habrá alguien que habla mal suyo, alguien que lo persiga, porque como la serpiente perseguía a la mujer, así el espiritual es perseguido por el carnal. Fíjense lo que dice aquí, pongan mucho cuidado, que es importantísimo. Dice el versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Primero Pablo enseña algo: no era conocido de vista. Y si no era conocido de vista, él no está teniendo rimbombancia en decir que esas iglesias fueron fundadas por él, porque si no lo conocían de vista, ¿cómo podían entonces decir que fue? Él sabía que su influencia, su ministerio había influido en otros hombres para que el evangelio se extendiera. Los hermanos que estaban allí en Judea querían conocer a Pablo, ¿no? Habían oído la gente que iban, aseguro, esos que le acompañaban y que iban predicando el evangelio. Y él decía: yo no era conocido por las iglesias. Segundo punto que debemos de aprender: habían iglesias. Dios quiere que usted tenga una iglesia. Dios quiere que usted tenga un pastor. Dios quiere que usted tenga un lugar usted no se congregue. El Salmo 133 está escrito para que nosotros vivamos en armonía. Nadie puede ser un llanero solitario. No tiene pastor. Viven hablando, no, que Jehová es mi pastor, pues tendrá que congregarse en el cielo. No tiene que someterse a nadie. Quieren vivir rueda libre. Usted tiene que tener un pastor, porque la Biblia dice: habrá un pastor y habrá un rebaño. Por eso el sagrado texto dice: heriré al pastor y serán dispersados las ovejas. Habían unas iglesias, pero que esas iglesias no conocían a Pablo, no le habían visto la cara. ¿Qué pasaba? Una cosa es conocer a alguien y otra cosa es oír de alguien. Dice: las iglesias de Judea que eran en Cristo. Qué bueno es cuando las iglesias son en Cristo, porque hay muchas iglesias que no son en Cristo. Hay muchas iglesias que son fundadas bajo hombres que se apartaron del camino de la fe. Hay iglesias que son fundadas por hombres y siguen preceptos de hombres, mandamientos de hombres. Le dan mandamientos y no les importa, no averiguan si está en la Biblia o no está en la Biblia, y toman una idiosincrasia o como se dice, un lavamiento o con aquel pastor. No, señor, toda ordenanza del pastor siempre tiene que estar basado en la Biblia. Pablo tenía problemas con la gente, y las iglesias hoy en día con el asunto de la ofrenda misionera piensan que son inventos del hermano Puerta. Está en la Biblia, está establecido en la Escritura. Todo lo que se hable tiene que estar bajo la Escritura. Entonces las iglesias no lo conocían. Pablo no se daba aire diciendo también la fundé. Sabía que ahí estaba su ministerio. Era reconocido su trabajo. Oiga bien, versículo 22 dice: y no era conocido de vista. Versículo 23 dice: y solamente oían decir. O sea que el ministro de Dios lo conocen muchos por vista y se pueden equivocar. También pueden conocerlo de oída y también se puede equivocar, porque no todo lo que se ve es oro, ni todo lo que se oye es verdad.
porque el diablo es especialista de tergiversar el ministerio que Dios a usted le ha entregado. ¿Cómo lo ven a usted? Ahí nos habla a nosotros que nosotros los hombres de Dios tenemos que ser bien vistos. Cuando la gente no nos conoce, quieren saber cómo somos nosotros, cómo nos vestimos, cómo nos afeitamos, cómo ponemos nuestros dedos de las uñas, qué tenemos en las manos, si tenemos el pelo largo. La gente quiere conocerlo como nosotros queremos conocer al Señor. ¿Cómo vive usted su vida física? ¿Cómo se muestra usted delante de la gente? ¿Está usted tiene usted una figura aceptable para que la gente lo reconozca a usted como ministro de Dios? De pronto hay personas que se dicen grandes profetas y usan el pelo largo y son cantantes y usan un zarcillito y la gente los oye cantar tan bonito. ¡Ay, qué bonito canta! No lo conocen de vista, pero cuando lo conocen dicen, es él, es él. Yo he sufrido experiencia cuando voy a la gira, cuando el hermano Ega, yo soy coordinador de la gira, el hermano Ega, jefe de bloque, y entonces dicen, aquí está el hermano Henry. Una vez se me acercó una niñita y me dijo, ¿usted es el hermano Henry, el de los matutinos? Sí, soy yo. Ay, ¿es usted? Sí, ay, hermano, es usted. Hermano, ya quedó como... Qué tristeza, ¿no? Dijo, ay, tan ¿Por qué? bonito. Fue alegría, ¿qué fue lo que le causaste? Gracias, Juan, gracias, Juan, gracias. Con amigos así, quienes... Entonces, otra cosa es lo que se oye decir. Y es importante que cuando usted oiga decir, no crea todo lo que se dice. La Biblia dice que justo parece el primero que aboga por su causa y viene su adversario y lo descubre. ¿Cuántas cosas no hablaban de mi pastor y hablan de su pastor? Y usted de una vez sale adelante a hablar. No, que el pastor es esto porque dijeron que era esto. ¿Usted está seguro que lo que están hablando de él es verdad? No, que mi pastor lo vieron en una discoteca. ¿Está usted seguro que estaba en la discoteca? Usted se pregunta qué estaba haciendo en la discoteca. No, que mi pastor estaba en la licorería, qué sé yo. Y usted de una vez, no, que mi pastor está tomando miche. O mi pastor andaba con una hermana. Ayer le hablaba con la hermana Sonia y le di la cola. Y entonces le dije, dime, si te ven a ti con este hombre tan hermoso como soy yo y no te conoce, van a decir, ahí va la esposa de Huicho con un tipo raro que no es Huicho. Entonces van a creer, pero yo tengo que darte la cola para que tú no sufras calor y sol sobre tu cabecita, Sonia, que después va a hablar más rápido. Entonces, ¿qué oye usted de la gente? No divulgue malas noticias. Pablo le dice, solo oían, los que no me conocían, solo oían decir aquel. Como decía Rafael. Yo estaba pequeño, me gustaba mucho el cantante Rafael, porque me gustaba su forma de cantar, no en la forma de la voz, sino en la forma expresiva, porque el que predica tiene que mover las manos para que la gente esté viendo los ojos, la boca, hacer como hace Leví. Y me gustaba, yo pequeñito, yo me recuerdo cuando veía Sábado Sensacional, y entonces él empezaba, yo sigo siendo aquel que cada noche, y estaban las cámaras siguiéndole. Entonces Pablo dice, yo soy aquel. Como dice nuestro hermano Manuelito, yo soy aquel, dije, yo soy aquel que en otro tiempo, ponga cuidado la palabra tiempo, en otro tiempo, aquel que en otro tiempo nos perseguía. O sea que oían hablar de Pablo y Pablo dice, si era verdad, ustedes hablaban mío que en otro tiempo, y es la importancia de la palabra tiempo. La luz de los justos tiene que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el mediodía es perfecto. Amén. Aquel que en otro tiempo era borracho, ya no es borracho. Aquel que en otro tiempo era criticón, ya no es criticón. Aquel que en otro tiempo era murmurador, ya otro tiempo. Basta la vida pasada que movíamos la lengua para hablar y murmurar. Ahora ese era otro tiempo. Pablo decía que en otro tiempo perseguía. ¿En qué tiempo está usted? ¿Continúa usted con el mismo tiempo del borracho? ¿Continúa usted haciendo las mismas cosas? Usted no ha sufrido el cambio. Necesita una verdadera transformación. Pero gloria y honra damos a Dios, que Pablo dijo, ustedes oyen hablar mío al que en otro tiempo perseguía a la iglesia. Pero hay creyentes que todavía están en la iglesia y en el mundo perseguían a la iglesia, pero entran a la iglesia y continúan persiguiendo a la iglesia.
iglesia, continúan persiguiendo a los pastores, hablando mal de ellos, continúan siendo enemigos de los hermanitos, siempre andan con mal carácter, de mal manera. ¿En qué tiempo está usted viviendo? Dios quiere que en el día de hoy usted venga a ese tiempo que Pablo dijo: yo en otro tiempo lo perseguía, y oían decir: aquel que nos perseguía ahora, now en inglés, ahora es lo que vale el tiempo ahora. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora? Pablo dice: ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Importante el verbo ahora. ¿Qué está haciendo usted ahora? En otro tiempo viví en pecado, en otro tiempo viví en desobediencia. Ahora, ¿qué está usted haciendo? En otro tiempo perseguía a la iglesia, era un impedimento para el crecimiento de la obra de Dios. Pero ahora, ¿qué está usted haciendo para que la obra del Señor crezca? Pablo dijo: en otro tiempo los perseguía, pero ahora yo predico el evangelio, yo predico la fe en Jesucristo a los que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Qué bueno que la gente aprenda a glorificar a Dios en usted. La Biblia dice, Jesús hablando: vosotros sois la luz del mundo. No se enciende la luz y se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos. Así alumbren vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en ello. ¿Cómo van a glorificar a Dios? Van a decir: mira ese tipo tremendo borracho que era, se la pasaba cantando 4 velas y se quedó en puerto abandonado, vivía borracho, le pegaba a la mujer, se oían los gritos, los hijos andaban mal vestidos. Ahora se la pasa con una Biblia cantando solamente Dios hace al hombre feliz. Los niños andan bien vestidos y se van vestiditos de azul a la iglesia. Antes pasaban por aquí y no saludaban. Ahora dicen: ¿cómo está, vecino? Dios le bendiga. Nunca me trajo un pancito, ahora me manda galletica. Mira cómo anda, mira cómo le da besito a la esposa, la agarra por las orejitas. Con bueno, la gente glorifican a Dios y dicen: es que verdaderamente Dios cambia. Usted que antes practicaba la droga, usted antes que era maluco, ahora la gente lo ve y glorifican a Dios por ello. Glorifican a Dios por esa mujer que traicionaba al marido cuando el marido iba a trabajar y tenía un tipo que entraba a la casa. Ahora la mujer tiene la puerta cerrada y al único que le abre la puerta es a su marido. La gente dice: esa mujer cambió, esa bruja cambió, ese gay cambió, esos hombres han cambiado, y glorifican a Dios por ello. Entonces nosotros vamos a vivir una vida que glorifique a Dios, de tal manera que seamos transformados por este evangelio. Como dijo Pablo, los perseguía, pero ahora yo predico la fe en Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo ahora? Y Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, pastor. Amén. Continuamos con esta maravillosa enseñanza. El apóstol le está hablando a la iglesia de Gálatas y le está dando prácticamente como un recuento. Les está hablando de su vida, defendiendo el ministerio de Pablo, hablando de su ministerio, de lo que el Señor había hecho en su vida. Para nadie es un secreto que el apóstol Pablo era un perseguidor, perseguía a la iglesia del Señor, era una persona que amenazaba de muerte y conspiraba contra los creyentes de aquel entonces. Y dice la palabra, ahora pasamos al capítulo 2 del libro de Gálatas, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Una de las palabras que me llama bastante la atención es después, pasado 14 años. Y llevando la secuencia de lo que se está estudiando, la vida, el ministerio del apóstol Pablo, 14 años antes de ir por segunda vez a Jerusalén predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en aquel entonces llamado Saulo, llega a los caminos del Señor, pero no se queda de brazos cruzados, sino que comienza a invertir
su tiempo en predicar la palabra del Señor. 14 años trabajando en la viña del Señor. Ya explicaba nuestro pastor, nuestro hermano Juan Luque, que había ido al desierto, luego va a Jerusalén y está 15 días en Jerusalén, luego pasa un tiempo y dice acá el versículo, dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén. Subió a Jerusalén. Dice que Pablo fue acompañado. Y aquí nos da una gran enseñanza, es que los ministros del Señor no andamos como llaneros solitarios, andamos acompañados. El que tiene a su esposa lo acompaña a su esposa, trabaja mancomunadamente, trabaja en equipo. Y esta es la importancia de trabajar en equipo. Nosotros debemos trabajar en equipo. Somos una gran familia, somos la familia del Señor. Y acá dice el versículo, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2 hombres que acompañaban al apóstol Pablo. Y aquí cabe destacar es que usted debe acompañar al siervo de Dios. Usted debe acercarse al hombre de Dios. Hay un refrán popular que dice que el que se acerca a buen árbol, buena sombra lo acobija. Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces es importante usted saber a quién va a acompañar. Saber que usted debe acercarse al hombre de Dios. Vemos en la Biblia hombres que se acercaron a los siervos de Dios y recibieron la bendición del Señor. Por ejemplo, un Eliseo, por ejemplo, un Josué. Y así podemos hablar de varias personalidades que encontramos en la Biblia que acompañaron. Dice que el apóstol subió, pero no subió solo. Y es que cuando nosotros vamos a hacer un trabajo, debemos llevar testigos. ¿Por qué? Porque el diablo es malo, que el Señor lo reprenda. Siempre va a tratar de malponerte, de levantar calumnia. Y aquí nos da una gran enseñanza el apóstol Pablo. Pasados 14 años, sube otra vez a Jerusalén, pero no sube solo. Ahora vamos a ver, subió con un propósito. Versículo 2, ¿cuál fue el propósito, la razón, la lógica por la cual subió el apóstol Pablo? Dice, pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice, pero subí según una revelación para no correr. El apóstol Pablo sube con una revelación, con un propósito. Y qué importante es cuando nosotros subimos con un propósito o vamos a un lugar con un propósito. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, claramente el apóstol dice que subió con una revelación, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Acá veo que el apóstol Pablo tiene definido cuál es el propósito de su ministerio. Es por eso que él está hablando del ministerio. Dice que él subió a Jerusalén y fue con un propósito, una revelación. Se había presentado un problema, y yo quiero que preste atención a esto. Se había presentado un problema, y es que el problema era que los hermanos estaban exigiendo de que los gentiles fuesen circuncidados. Ahora Pablo, cuando se da cuenta de esto, sube con un propósito a Jerusalén. Pero me llama la atención es que el apóstol les está explicando y dice, y expuse en privado. Y es que los problemas nosotros debemos saberlo arreglar. Nosotros debemos exponer los problemas en privado. Y oído esto porque dice, el apóstol dice, en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Había algún celo, alguna razón, pero el apóstol sube con el propósito de arreglar el problema. Quizás hoy usted está pasando por un problema con su hermano, y quiero cerrar con esto. Quizás hoy usted está pasando un problema con su esposo o con su esposa. No divulgue el problema. No se vaya de casa en casa hablando el problema. O quizás está pasando un problema con su pastor. Tiene quizás alguna aspereza con su pastor. Yo creo que la mejor forma es llámelo en privado. El apóstol nos da una gran enseñanza y dice que fue en privado a aquellos
que tenían alguna preocupación o alguna inconveniencia del evangelio que él estaba predicando a los gentiles, aquellas personas que quizás no entendían, porque hay personas que por causa de no entender la razón y el propósito, entonces comienzan a hablar algunas cosas. Entonces usted, si tiene alguna duda, si tiene alguna interrogante, vaya en privado, llame a esa persona, converse con él, porque hablando se entiende, nos entendemos, y así podemos obtener el resultado y tener el aclaratoria. Usted séale fiel al Señor, no se deje llevar por chisme, no se deje llevar por circunstancias. Si hay algo que arreglar, vamos a arreglarlo en privado, y yo sé que Dios nos dará la victoria. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Y